Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño a partir de este momento con las noticias de contexto global. Vamos a los titulares. Donald Trump dice que un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania podría estar cerca tras una nueva ronda de negociaciones en Berlín. Y los líderes europeos defienden que Kiev reciba garantías de seguridad basadas en el compromiso de defensa mutua de la OTAN, aunque no sea un país miembro. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inició su agenda de transición un día después de triunfar en el balotaje. Hoy se reunió con el mandatario saliente Gabriel Boric y con grupos políticos de cara a alianzas para gobernar. Mañana viajará a Argentina para reunirse con Javier Milei. Y el segundo hijo de Rob Reiner y Michelle Singer, Nick, fue arrestado y acusado bajo sospecha de haber asesinado a sus padres. El director y la productora de Hollywood fueron encontrados muertos a cuchillo en su casa de Los Ángeles. La investigación avanza con comentarios ofensivos de Donald Trump. Estas son las noticias. Hay avances esperanzadores en las conversaciones de paz para Ucrania, según el presidente estadounidense Donald Trump, quien hoy dijo que un acuerdo podría estar cerca. Tras las reuniones en Berlín de sus negociadores junto a líderes europeos y el presidente Volodymyr Zelensky, las partes celebran garantías de seguridad de Estados Unidos, mientras la Unión Europea endurece sanciones contra Rusia. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. Es la conclusión tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del canciller alemán Friedrich Merz. Las garantías jurídicas y materiales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa son verdaderamente notables, según Merz, tras horas de conversaciones con negociadores estadounidenses y ucranianos en Berlín. Pero la cuestión del territorio sigue siendo el obstáculo principal. Queda una pregunta clave: ¿qué tipo de acuerdo territorial puede existir? La respuesta solo la puede dar el pueblo ucraniano y el presidente ucraniano, quien defiende su territorio aquí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que ceder terreno duele, pero confía en que Estados Unidos ayude a hallar un compromiso. Kiev exige garantías claras de aliados antes de cualquier decisión sobre la línea del frente, incluyendo monitoreo de un alto el fuego. Creo que la cuestión de los territorios es dolorosa, porque Rusia quiere lo que quiere y no podemos ir más allá, porque este es un diálogo largo. Entendemos claramente lo que quieren. Algunos lo creerán, otros no, pero sabemos con absoluta certeza qué quieren. Los líderes europeos, en una declaración conjunta con Ursula von der Leyen, insisten que no habrá ninguna concesión territorial sin seguridad sólida, con una fuerza multinacional liderada por Europa. Una seguridad que podría basarse en garantías similares al artículo 5 de la OTAN, defensa colectiva ante cualquier agresión. Pero advierten que estas ofertas no durarán para siempre, en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump para acabar con el conflicto iniciado en 2014. Mientras la Unión Europea contraataca en otro de los frentes, más sanciones a empresarios de las dos mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft. El presidente electo chileno José Antonio Kast comenzó tareas de cara a la transición en marzo, cuando recibirá el cargo de manos del presidente izquierdista Gabriel Boric, con quien se reunió este mismo lunes. Esta jornada, el político de extrema derecha también se reunió con grupos políticos, consciente de la necesidad de trabajar con un Congreso chileno dividido, que podría no respaldar sus propuestas más radicales. El Senado está dividido entre partidos de izquierda y derecha, mientras que el voto decisivo en la Cámara Baja pertenece al Partido Popular. El martes, Kast tiene previsto viajar a la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, otro de los mandatarios que representa un giro a la derecha en la región. Sobre esta alineación con las políticas de Donald Trump nos cuenta Maxim Pluvine. Tras la llamada ola rosada izquierdista en 2022, un giro a la derecha parece confirmarse en los gobiernos de Latinoamérica. Con la llegada de Kast al poder en Chile, cae otro bastión de la izquierda este año, tras Bolivia. La llegada de Kast representa un pensamiento de derecha que va más allá de la derecha tradicional y que para algunos es una derecha extrema. Sin embargo, va a tener que someterse al pragmatismo y al realismo de lo que son las derechas a nivel global.
Santiago y La Paz se suman al bloque ya existente de países con líderes de derecha, como El Salvador de Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa, Argentina con Javier Milei o República Dominicana con Luis Abinader, además de bastiones tradicionales como Paraguay o Perú. Se destacan con discursos enfocados en seguridad, inmigración, políticas económicas ultraliberales y alineados con Washington, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump, quien no escondió su nuevo interés renovado por Latinoamérica. Este mes, en su nueva estrategia nacional, defendió una nueva doctrina Monroe con un corolario Trump. La doctrina Monroe fue promovida por Estados Unidos en el siglo XIX. Al proclamar América para los americanos, la doctrina sirvió como pretexto para que Washington obligara a las naciones latinoamericanas a alinearse con su voluntad. Con el regreso de Trump en la Casa Blanca, este intervencionismo se tradujo por un respaldo público directo a candidatos alineados con su política, como en el caso de Asfura en Honduras o a Milei en las legislativas de medio término este año. A ellos es tener el control de esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque acá tienen todos los recursos naturales, tienen agua, tienen petróleo, tienen gas, tienen coltan, tiene litio, tiene cobre, tiene oro, tiene biodiversidad, digamos, y tiene todo relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región, cosa que ya hemos visto en estos meses con la administración Trump. Ahora Washington ejerce una presión inédita sobre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela, considerado como un rival ideológico opuesto de Washington. En 2026, elecciones en Colombia y Brasil, dos países actualmente gobernados por la izquierda, podrían confirmar o no ese giro a la derecha en dos de las economías más importantes del continente. La policía de Los Ángeles abrió una investigación por el homicidio de Rob Reiner y Michelle Singer y anunció el arresto de uno de sus hijos, sospechoso del crimen en el que las víctimas fueron halladas muertas por acción de un cuchillo. Rob Reiner fue un actor galardonado con premios Emmy antes de convertirse en uno de los directores más prolíficos de las décadas de los años 1980 y 1990. Veamos. Rob Reiner, encontrado muerto junto a su esposa Michelle en su casa de Los Ángeles, fue el autor de numerosos éxitos comerciales de Hollywood en los años 80 y 90. El director de las comedias de culto Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida tenía 78 años. Hijo del legendario comediante estadounidense Carl Reiner, comenzó su carrera como actor y ganó 2 premios Emmy por el papel de Michael Stevich, el yerno hippie de la serie All in the Family. Su primera experiencia detrás de cámara fue con el falso documental This is Spinal Tap en 1984. Luego encadenó éxitos de taquilla con películas como La princesa prometida y la ya clásica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Crystal y Meg Ryan. Reiner dominaba tanto la comedia como el thriller, así como las películas de juicios como Cuestión de Honor, por la que obtuvo una nominación al Oscar en 1992. A finales de los años 90, el éxito de Reiner comenzó a decaer, aunque su película Antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman fue un enorme éxito en 2007. Continuó interpretando papeles secundarios en sus propias películas y en las de otros directores como Woody Allen, Mike Nichols y Martin Scorsese. Sus últimas realizaciones fueron mal recibidas por la crítica y por el público. La última película de Rob Reiner fue la secuela de su primera obra, This is Spinal Tap, estrenada en Estados Unidos 3 meses antes de su muerte. Y no han pasado todavía 24 horas desde que fueron hallados sin vida el director y la productora de cine, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra del fallecido Reiner. En su red social, Truth Social, lo acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra. Algo muy triste sucedió anoche en Hollywood. Rob Reiner, un torturado y luchando, pero una vez muy talentoso director de cine y estrella de la comedia, ha fallecido junto con su esposa Michelle, al parecer debido a la ira que causó a otros a través de su masiva, inflexible e incurable aflicción con una enfermedad que incapacita la mente conocida como síndrome de trastorno Trump, a veces referido como TDS. Se sabía que había llevado a la gente loca por su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su paranoia obvia alcanzando nuevas alturas cuando la administración de Trump superó todas las metas y expectativas de grandeza y con la edad de oro de América sobre nosotros, tal vez como nunca antes. Que Rob y Michelle descansen en paz. Fin del informativo, siga en France 24. Volvemos con más en minutos.